Este libro, La vida por la verdad, es de una indiscutible necesidad. Y lo es porque el progresismo ideológico, o liberalismo ideológico, o progresismo cultural, que tiene muchos nombres dependiendo de las geografías, surdismo, mamertismo, marxismo cultural, nueva izquierda, wokismo, se ha infiltrado en la cultura y ha logrado trasbordar ideológicamente a una gran masa de personas sin que esas personas sean conscientes de que están siendo transbordadas hacia ese modelo de mundo. ¿Y cómo? Bueno, a través de una serie de discursos que se han fabricado en universidades, que han gozado de financiación de fundaciones y de grupos empresariales y que se listan como programas de pregrado y de posgrado, como títulos de textos escolares y universitarios. Entre la lista de temas del progresismo ideológico está el feminismo, la ideología de género, la equidad de género, el lenguaje inclusivo, el transhumanismo, el relativismo, el positivismo, entre otros muchos de análogo tenor. Algunos países han tomado unas medidas drásticas de limitar la educación sexual y permitir que esto esté amparado principalmente en los padres de familia. En Colombia cada vez salen más documentos que intervienen la educación sexual y que la conducen hacia la progresía. Y lo que hay al final en muchas familias es desinformación, porque por supuesto sonaría raro que alguien quisiera oponerse a la educación sexual integral, pero ¿saben cuáles son las agendas que están detrás? ¿Saben qué es lo que hay tras la palabra género? ¿Cuáles son las agendas que se desarrollan? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Hacia dónde han conducido a la población? De manera, Julián, que cuéntanos un poquito de educación sexual. Sí, el tema con la educación sexual, en primer lugar hay que hacerse la gran pregunta, de nuevo, el problema fundamental ahí es qué tipo de educación sexual, si es que la merece un menor de edad y especialmente en cada una de sus fases, en su infancia y en su adolescencia. Hacerte esa pregunta te hace enseguida considerar la condición misma del menor. Es decir, no es lo mismo lo que le enseñas al adulto que el menor, eso es claro, y tiene que tener unas características muy propias. Y muchas veces, o con facilidad, podría la respuesta inmediata ser ningún tipo de educación sexual, o una muy concreta y muy delicada. Entonces, el libro, a partir de hacerse esa pregunta, te hace considerar la condición del menor, que a veces no se tiene en cuenta, porque es que todos estos paquetes de educación, como muy bien lo dijiste, Camilo, son creados por intelectuales, teóricos que a veces ni hijos tienen. No es que la ausencia de hijos sea un determinante, pero a veces tiene algo que ver ahí esa gente que está, digamos, en un laboratorio, por así decirlo, de ideas, están creando estos documentos y están utilizando a los niños como experimentos de estas ideas que son personas muchas veces descuadernadas en su propia conducta y reflejo a veces de esa conducta sus posturas. Un saludo a la comunidad de Agenda Azul. Hoy estamos en la sección de conversaciones y he invitado de nuevo a Julián Hoyos Aristizábal, cofundador de Conciudadanos, que es un centro de pensamiento y de estudios de orientación e inspiración católicas, que ha hecho un esfuerzo inmenso por comprender la cultura y también por librar muchas batallas culturales desde la sana doctrina. Julián, bienvenido. Gracias, Camilo. Sabes que siempre agradecido de volver y feliz, además de que me recibas de nuevo. Sabes que admiro y reconozco todo el camino que llevas y todo lo que haces desde Agenda Azul. Es un gusto tenerte y aquí seguirás viniendo. Bueno, hoy vamos a presentar este libro, La vida por la verdad, y aprovecho para anticiparles que vendrá una edición revisada y actualizada y un segundo tomo en el cual tendré el gusto de participar. Puesto que el libro es sumamente amplio, sumamente juicioso y riguroso, no vamos a agotarlo todo hoy. También es un abrebocas para que ustedes lo compren. Pueden acceder a él en las redes de Conciudadanos y en Busca Libre. Pero sí que vamos a recorrer 3 renglones esenciales del texto. Y esos renglones van a ser el relativismo,
la educación sexual y la ideología de género. El libro presenta unos esquemas de argumentación y contraargumentación sumamente interesantes que hacen las veces de herramientas para poder enfrentarse a todos estos temas. De manera, Julián, que quiero empezar por el principio y es, cuéntanos por favor la historia del libro. Pues mira, nosotros descubrimos una gran ausencia y necesidad en la formación del ciudadano de a pie, del ciudadano, digamos, común, convencido, uno podría decir como esa población creyente y consciente, que tiene sus bases muy sólidas, muchas veces tiene claros sus principios, pero luego traducir eso que lleva adentro a palabras muy concretas y acertadas en un diálogo, qué sé yo, con un profesor en la universidad, en una conversación durante una cena, en un taxi, o sea, en la conversación, digamos, amena del día a día, a veces se siente sin las herramientas de traducir eso a palabras simples y generarle una especie de manual a ese convencido para que llegue al no convencido y le pueda, digamos, abordar o dar razones, así como las escrituras dicen, den razones de su esperanza, como dice San Pedro, ya también en términos culturales, o sea, de todos estos grandes temas de la batalla cultural, aprender ese tipo de apologética necesaria en el día a día. Y lo hicimos buscando los grandes temas críticos, o sea, los temas que hoy son crisis frente a la condición humana, frente a los temas de bioética, frente a los temas a veces también de naturaleza política que no son fáciles de resolver, a eso dar herramientas para que los debates, las discusiones sean claras, sean sobre el lugar correcto y no sobre las ramas a veces del debate, no sean sobre las emociones, sino que sean una invitación de alguna medida a la razón. O sea, que sea una conversación razonable, razonada, con muy buenos argumentos. O sea, al final del día es un gran paquete de argumentos. Y conformaron un equipo de investigadores para realizarlo, ¿es cierto? Sí, fue el trabajo de todos los investigadores de Conciudadanos. Yo en eso le hago un reconocimiento inmenso a nuestros investigadores porque además fue un trabajo titánico, fue en muy poco tiempo que se escribió. O sea, vimos una necesidad y dijimos, esto es urgente, y nos encerramos a, en primer lugar, no solamente escribir, sino debatir entre nosotros nuestras propias ideas para afinarlas y poder lograr pues, sacar este producto que es el primero del siguiente que también saldrá, básicamente pues de argumentación, es cómo argumentar en un mundo que se siente al revés, que ya está convencido de eso y que a veces está convencido de la otra idea porque el mundo, la cultura hoy te dice que ese es el statu quo, o sea, eso es, el wokismo hoy es el estándar, o sea, el wokismo hoy es el sistema y somos nosotros de alguna manera una especie de antisistema en ese sentido porque somos la minoría contestataria, que es la gran reflexión incluso del prólogo, o sea, somos menos, pero por eso se nos necesita más convencidos y con mayor ayuda tanto en argumentación como en lo sobrenatural. Este libro, La vida por la verdad, es de una indiscutible necesidad. Y lo es porque el progresismo ideológico, o liberalismo ideológico, o progresismo cultural, que tiene muchos nombres dependiendo de las geografías, surdismo, mamertismo, marxismo cultural, nueva izquierda, wokismo, se ha infiltrado en la cultura y ha logrado transbordar ideológicamente a una gran masa de personas sin que esas personas sean conscientes de que están siendo transbordadas hacia ese modelo de mundo. ¿Y cómo? Bueno, a través de una serie de discursos que se han fabricado en universidades, que han gozado de financiación de fundaciones y de grupos empresariales y que se listan como programas de pregrado y de posgrado, como títulos de textos escolares y universitarios. Entre la lista de temas del progresismo ideológico está el feminismo, la ideología de género, la equidad de género, el lenguaje inclusivo, el transhumanismo, el relativismo, el positivismo, entre otros muchos de análogo tenor. Y hoy vamos a conversar sobre 3 específicos que tratan en este libro. Y esos 3 son la ideología de género, el relativismo y la educación sexual. Empecemos, Julián, por favor, por la ideología de género. Cuéntanos un poquito el abordaje que hace el libro. El libro trata de darte una especie de manual para poder debatir sobre cada tema. Entonces, la parte fundamental, el libro lo que hace primero es mostrarte una pequeña tesis que es como un resumen o una especie de discurso de ascensor, lo que llaman en el mundo del marketing el elevator speech. O sea, si estás en un ascensor y te preguntan
¿qué es eso de la ideología de género y por qué estás en contra de ese tema de la ideología de género? Y tienes 2 minutos para responder. Casi que este es el párrafo que si te lo memorizas, resume toda tu postura, digamos, la postura, digamos, informada por el mundo occidental, cristiano, conservador, frente a la ideología de género. Eso, digamos, sucede en todos los temas. Siempre arranca, te va a dar el título grande, aborto, ideología de género, relativismo, y la tesis pequeña, que es nuestra postura. Luego hace una especie de introducción al tema, te hace una especie de antecedentes históricos que te hacen concluir por qué llegamos a la situación que hoy tenemos frente a esta llamada ideología de género, de dónde viene, o sea, cuáles son sus precursores, sus pioneros intelectuales, de dónde viene todo ese ejercicio y por qué llegamos hasta acá. Y luego hace un ejercicio que es crucial para una discusión, para un diálogo, un debate, y es clarificarlo, o sea, encontrar el problema fundamental. ¿Cuál es la pregunta fundamental sobre este debate? Esto va a suceder siempre en cada uno de los capítulos, es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando discutes estos temas, te van a llegar acusaciones, por ejemplo, te van a llegar tipos de falacias, la falacia dominem, especialmente va a suceder mucho esta, pero tipos de conclusiones, falacia de fuente envenenada, o sea, una serie de acusaciones donde te dicen, por ejemplo, claro, tú ese tema de ideología de género lo tienes para qué sé yo, para impedir que te vean como el homófobo que eres. Claro, tú estás en contra de eso porque odias a los no sé qué, porque eres un misógino, porque eres un... Y te hacen una lista de etiquetas, por así decirlo. Y es fácil caer en la trampa. ¿A qué me refiero con la trampa? A esa acusación, a arrancar el debate defendiéndote de la acusación. Y uno arranca diciendo, hombre, no, yo no soy así, yo quiero mucho a las personas, qué sé yo, a la comunidad LGBT. Ese tipo de reacciones son erróneas porque no tienen nada que ver con el corazón del debate. Entonces lo que te permite el problema fundamental es ordenar el debate diciendo, venga, en primer lugar, que tenga una posición contraria a la tuya no significa que te odie, no significa que te guarde una fobia, simplemente pienso distinto. En segundo lugar, respondamos a esta pregunta y si me demuestras que estoy equivocado en esto, pues yo el primero dispuesto a reconocer mi equivocación. Es que esto es muy importante, Camilo, porque no es el tema, pero por ejemplo en el aborto pasa así con otros. Uno a veces quisiera estar equivocado. Es decir, a mí me encantaría estar equivocado en mi tesis o en mi postura frente al aborto, porque se me quitaría un peso de encima muy grande. A mí me encantaría que el aborto no fuera el asesinato de un bebé en el vientre, porque de esa manera no estaríamos ante uno de los genocidios casi que inigualables en la historia del universo. Entonces me encantaría estar equivocado. Si me demostras que estoy equivocado, pues yo soy el primero más feliz. Así pasa con el resto, o sea, lo mismo pasa con la ideología de género. ¿Cuál es la pregunta clave en la discusión sobre la ideología de género? ¿Qué es la sexualidad? Esa es la gran pregunta. ¿A qué obedece la definición de sexualidad? Y un poco va en la relación de también qué es el cuerpo. O sea, qué es el cuerpo humano y qué te informa el cuerpo humano. Si uno pudiera resumir en una frase, en una palabra casi, la tesis de las teorías de género todas, es básicamente el cuerpo te miente, que tu cuerpo es una ficción. Y cuando afirmas que el cuerpo es una ficción, estás diciendo entonces que la información biológica pues al final te miente y por tanto puedes desarrollar, crearla de nuevo, o sea, iniciar, digamos, resetear tu propia naturaleza. Nuestra respuesta frente a la ideología de género te va a decir, pregúntate qué es la sexualidad. Porque si la sexualidad es una construcción cultural, como las teóricas de la ideología de género proponen, pues evidentemente la ideología de género tiene su sustento. Pero si no, estamos ante, y ahí está el desarrollo, digamos, argumentativo nuestro, que responden a esa pregunta. Entonces todo el esquema argumentativo, y cuando ves el libro, es muy fácil, de mucho acceso, porque te muestra paso a paso cuáles son tus argumentos y luego te los va a desarrollar. Ese es todo el desarrollo del capítulo. Pero te va a decir, tienes 2 o 3 argumentos. Vas a tener un argumento biológico, vas a tener un argumento ético. Por ejemplo, el argumento ético es interesantísimo porque te va a decir, te va a decir básicamente que la percepción subjetiva no daña o no cancela o no altera la realidad biológica. Que al final, que el cambio de género, por así decirlo, dicho en palabras un poco más académicas, es una imposibilidad metafísica. Es imposible. No puedes alterar tu naturaleza. Por más que cierres tus ojos y desees que tu naturaleza sea de otra manera, tu información biológica, desde tus genes hasta tu cabello, te indica que eres varón o que eres mujer. Entonces, hacerse la pregunta, ¿qué es la sexualidad?, te permite responder que la sexualidad es una realidad biológica binaria bien definida, varón y mujer, que es imposible, digamos, limitarla, anularla o cancelarla. Más bien, lo que nos corresponde es adecuarnos a ella y desarrollarnos conforme a esa naturaleza.
Eso ahí es la tesis de la primera página de la tesis nuestra postura sobre ideología de género. El resto del capítulo te va a desarrollar paso a paso cada una de las palabras que mencionas en esa tesis. Entonces, al final, el libro, más que una lectura de la que puedas ir pasando y lo leíste y guardaste, en realidad es un libro de consulta y de estudio y un manual o una guía para el día que te toque una conversación, acudir a él, recibir esos elementos y afrontar un debate pues con precisión. Sí, para simplificar mucho esta idea, podríamos resumirlo en que el vientre femenino no es una construcción cultural, ¿no? Claro. Tal y como han querido hacerlo creer los defensores de las narrativas de género. Julián, ahora pasemos a otro tema, puesto que son abrebocas, y es la educación sexual. Sobre la educación sexual hay una controversia cada vez mayor, es un fenómeno global con especiales acentos en nuestra realidad nacional. Lo cierto es que la educación sexual integral, que ha llegado a muchos países del mundo, en rigor en lo que ha devenido es en un adoctrinamiento feroz en ideologías de género. Es decir, bajo la solapa, bajo el vocablo, bajo el eslogan de educación sexual integral, lo que verdaderamente mora es una agenda de adoctrinamiento progresista en teorías de género. Y el tema ha sido tan dramático, han habido tantos estudios que la población no conoce, pero que demuestran, por ejemplo, que a mayor exposición de los niños a narrativas de género, aumento directo de la disforia de género. Dicho de otra manera, las poblaciones que no son expuestas a educación de género no desarrollan disforia de género. Las que sí son expuestas desarrollan estos temas. Y luego, cuando crecen, cuando los entrevistan, manifiestan su arrepentimiento y alegan haber caído en esto por las introducciones de enfoques de género que se dan en la educación sexual. Algunos países han tomado unas medidas drásticas de limitar la educación sexual y permitir que esto esté amparado principalmente en los padres de familia. En Colombia cada vez salen más documentos que intervienen la educación sexual y que la conducen hacia la progresía. Y lo que hay al final en muchas familias es desinformación, porque por supuesto sonaría raro que alguien quisiera oponerse a la educación sexual integral, pero ¿saben cuáles son las agendas que están detrás? ¿Saben qué es lo que hay tras la palabra género? ¿Cuáles son las agendas que se desarrollan? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Hacia dónde han conducido a la población? De manera, Julián, que cuéntanos un poquito de educación sexual. Sí, el tema con la educación sexual, en primer lugar hay que hacerse la gran pregunta, de nuevo, el problema fundamental ahí es qué tipo de educación sexual, si es que la merece un menor de edad y especialmente en cada una de sus fases, en su infancia y en su adolescencia. Hacerte esa pregunta te hace enseguida considerar la condición misma del menor. Es decir, no es lo mismo lo que le enseñas al adulto que el menor, eso es claro, y tiene que tener unas características muy propias. Y muchas veces, o con facilidad, podría la respuesta inmediata ser ningún tipo de educación sexual, o una muy concreta y muy delicada. Entonces, el libro, a partir de hacerse esa pregunta, te hace considerar la condición del menor, que a veces no se tiene en cuenta, porque es que todos estos paquetes de educación, como muy bien lo dijiste, Camilo, son creados por intelectuales, teóricos que a veces ni hijos tienen. No es que la ausencia de hijos sea un determinante, pero a veces tiene algo que ver ahí esa gente que está, digamos, en un laboratorio, por así decirlo, de ideas, están creando estos documentos y están utilizando a los niños como experimentos de estas ideas que son personas muchas veces descuadernadas en su propia conducta y reflejo a veces de esa conducta sus posturas. Uno ahí se hace la gran pregunta, ¿qué tipo de educación sexual merecería un menor de edad? Y el libro un poco trata de responder, hace una especie de análisis primero de las condiciones que, si es que lo merece, debería tener. Por ejemplo, una comprensión adecuada del ser humano, y ahí de alguna manera ya tumbas, por así decirlo, la comprensión ideologizada, la comprensión, digamos, desde la misma ideología de género y demás. Una antropología adecuada, si se quiere, que así era el término de Juan Pablo II. Segundo, una atención especial a su inocencia,
y por tanto saber que hay un contenido que evidentemente su sensibilidad puede dañar, puede impactar de por vida al menor, y esto está estudiadísimo, como ahora que hablabas, por ejemplo, de la exposición a material de género que aumentaba la disforia de género, hay muchos papers frente al tema, recuerdo uno que se llama Rapid Onset Gender Dysphoria, que muestra cómo evidentemente el porcentaje de niños que crecen en esto de la disforia de género aumentó drásticamente en los últimos años, especialmente por el contacto con otros estudiantes que generaban eso, y así como está la cultura, qué sé yo, la cultura emo, la cultura de tantos tipos, empezó a generarse una especie de cultura trans, por así decirlo, en niños y en adolescentes. Y es lo que llaman el Rapid Onset Gender Dysphoria, una disforia rápida que se les genera a partir de una especie de mímesis entre los estudiantes. Entonces la comprensión también de su inocencia, la atención a su inocencia. Y por tanto no cualquier material. Y uno ve como estos Drag Queen Story Hours, como todos estos libros supuestamente para niños con contenido muy nocivo y muy peligroso y que altera su inocencia. Y además una orientada hacia el amor. Y el amor es verdad que hoy es un término quizá muy prostituido en muchos sentidos porque lo utilizan para lo que sea. El amor es amor, ese término. No, pero una comprensión correcta del amor. En su, digamos, identificación clásica, es el querer el bien del otro, es proteger al otro, toda esta noción del amor. Pero especialmente, digamos, uno podría darle esas tres condiciones a una educación, especialmente en atención al derecho preferente de los padres a ser los educadores de sus hijos. Y esa es la parte importante. Porque en ese sentido también, si un padre, que es el guardián natural de la dignidad del niño, que es el guardián natural es por patria potestad quien protege y quien educa a sus hijos, es el primer educador, decidiera no darle o no aceptar un tipo de educación que él tenga la posibilidad de objetar. En el estado, digamos, en Colombia tenemos no solamente el artículo 68 de la Constitución que habla del derecho del preferente de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos según sus creencias, sino que además somos firmantes, como los países de Hispanoamérica, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también menciona este derecho y que es fundamental, que los padres tienen ese derecho entonces de objetar, y estamos hablando de la norma de normas, la misma convención hace parte del bloque de constitucionalidad. Y esto es importante porque los padres de familia deben saber que este derecho los asiste. Muchas veces las entidades educativas tienden a disuadirlos, a asustarlos con fenómenos como los que ha desarrollado a veces hasta la misma Corte Constitucional con este fenómeno muy famoso de un joven homosexual que se suicidó, y a partir de ahí extorsionan emocionalmente a los padres de familia creyendo que sus hijos se van a suicidar. Y eso es peligrosísimo y pasa con la ideología de género. Todo el proceso de terapias de afirmación tiene un camino también de extorsión emocional a los padres, donde les dicen, es que no conoce usted las cifras de suicidio de la población trans, es que no conoce usted las cifras de explotación y de abusos y no sé qué, y venden como la única solución a esa situación las terapias de afirmación y la educación en género, que es terrible porque es lo contrario, los estás llevando o guiando hacia esa población vulnerable, esa población que es vulnerable a todo esto. Por el contrario, no hay mayor guardián de su hijo que un padre o una madre que van a velar por su hijo mejor que el Estado. Y al final del día, hace poco vimos a este ministro, fue común, diciendo, hombre, es que la patria potestad la entendemos como que los hijos son del Estado. Sí. A veces se les sale eso que en realidad creen y uno ahí dice, esto es peligrosísimo, porque es que para el Estado un niño es una cifra, para un padre, pues mis hijos son mi vida, y yo daría mi vida por ellos. Y en esto es de alguna manera, y por eso ese último punto es un énfasis, porque es de alguna manera es una invitación también a los padres a que se interesen por el tipo de educación que se les da a sus hijos, a que entiendan que nadie más lo va a hacer por ellos, a que vayan y pregunten y toquen la puerta y que hay un derecho constitucional que los asiste para eso, que sean ellos los guardianes de sus hijos y que protejan el tipo de educación que se les están dando, porque estas tres condiciones que mencioné, en la mayoría de los casos de la educación sexual que hoy se da en Colombia, no existen y no se contemplan. Y sienten los padres una presión enorme por la censura social, pero también por la desinformación, para oponerse a estos temas. Por el señalamiento inmediato que llega generalmente desde la ignorancia, y también desde el hostigamiento de algunos activistas concretos que quiere precisamente generar esa presión en los padres, ¿verdad, Julián? Sí, es así. Bien, y el último tema es el relativismo. El relativismo, como ustedes saben, es una corriente de la filosofía que todo lo relativiza, las premisas fundamentales de la verdad. Pero si lo simplificáramos para la cotidianidad de los progresistas,
podríamos decir que de allí nacen todos los discursos de la posverdad, es decir, niegan de entrada la posibilidad de que exista una verdad y de que se puede conocer, para ellos poder fabricarlas con las ideologías. Cuéntanos un poco. Pues con el relativismo pasa algo que es central incluso a este libro por el término verdad y porque como un poco ese diccionario de Oxford creo que nos habló de esta era de la posverdad, de esa palabra del año, creo que ya fue hace unos años que nos hablaba de esta idea de posverdad que es más aplicada al tema periodístico y a los fenómenos políticos y demás, pero que al final hasta sin darse cuenta identificaron un fenómeno en el que hoy nos encontramos. Estamos verdaderamente en la era de la posverdad y creo que eso obedece especialmente a la cultura relativista. El relativismo es la muerte del logos, eso es lo más importante. Me encanta un desarrollo histórico, diagnóstico que hace el filósofo Peter Kraft, que él más o menos dice que esta idea sofista, esta idea de Gorgias, donde dice que nada existe y si existe no es cognoscible y si es cognoscible no es comunicable, fue una suerte de profecía también. ¿En qué sentido profecía? Por cada una de esas definiciones del logos que están, estas tres definiciones del logos, la epistemológica, la gnoseológica y la lingüística, el logos como el orden de la creación y de las cosas, el logos como verdad o adecuación de la mente a la realidad y el logos como palabra y comunicación, él fue negando cada una de esas tres. La historia se ha ido dedicando, por así decirlo, a negar cada una de estas tres. Tenemos una ruptura primero epistemológica con el nominalismo de Occam y ahí hay una primera muerte del logos en términos, digamos, epistemológicos, en términos de la esencia de las cosas y los universales. Tenemos una especie de segunda ruptura ya gnoseológica con la posibilidad de nosotros acceder, o la imposibilidad más bien de la verdad, entendida como adecuación de la mente a la realidad, con la llegada de Bacon, Hume, Kant, que de alguna manera nos empiezan, y mismo Descartes, que nos empiezan a mostrar una especie de escepticismo o de negación de nuestra capacidad de adecuarnos a la realidad o de conocer la esencia de las cosas. Entonces una especie de negación del conocimiento. Y hoy estamos en la tercera fase de esa muerte del logos, con esa muerte del logos lingüístico, y es la muerte de la palabra. Y hoy estamos en el mundo, y esto sí que en las academias tiene mucha fuerza, de la idea de la deconstrucción. Derrida, o sea, todos estos maestros de la deconstrucción al final de la herencia metafísica en las palabras, la palabra como un instrumento de poder y no como una adecuación también a las cosas a partir de darle a cada cosa una casa, como decía Heidegger, que decía las palabras son las casas de las cosas. Y estamos ante esa especie de ruptura ya de nuestra capacidad de conocer, nuestra capacidad de comunicar. Por tanto, el relativismo es una especie de babelismo. Es no solo adecuarnos a las cosas, sino la imposibilidad de comunicarnos. Estamos ante el mundo donde esto que para mí significa una cosa, para otros significa una cosa absolutamente contraria. Estamos en el mundo del lenguaje deconstruido, estamos en el mundo de alguna manera la ruptura con la herencia pasada, de las palabras bastardeadas, por así decirlo. Entonces la tolerancia significa una cosa completamente distinta, una cantidad de palabras talismán, una cantidad de palabras, por así decirlo, perjudiciales o casi que proscritas. Entonces casi que es fácil decir, triunfó la ultraderecha en Europa, pero no existe una ultraizquierda, por ponerte un ejemplo. Siempre es la centroizquierda, la socialdemocracia, no sé qué. Esa especie de manoseo de las palabras para adecuarla a mis propósitos políticos y de poder, que es muy propio de nuestra época y que rinde mucho en muchas facultades. Evidentemente todo eso es el campo, por así decirlo, de acción del relativismo. Y en el relativismo hay que hacerse, otra vez problema fundamental, preguntas muy sencillas como ¿qué es la verdad y qué es la moral? Cosas tan básicas como volver a eso y hacerse la pregunta, ¿qué es la verdad? Y nosotros retomar la idea clásica de la verdad como adecuación de la mente a la realidad, la idea también de la moral como esa, de alguna manera, esa obligación de la voluntad de adecuarse al bien y a la naturaleza de las cosas, o más bien la verdad sobre la realidad, sobre la ley natural. Finis dice mucho que moral es otra manera de hablar de ley natural, o ley natural otra forma de hablar de moral. Empezar a adecuar eso y decir, hombre, tenemos razón y tenemos voluntad. El órgano propio de la verdad es la razón, el órgano propio del bien o de la verdad o de la moral es la voluntad. Estamos hechos para la vida moral, estamos hechos para la vida según la verdad. Y recibir eso como propio de la vida humana, de la condición humana y defenderlo de nuevo contra el relativismo que te las niega, contra el relativismo que te va a decir, no, pues tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo depende del lente con el que se mire, el verde que ves es distinto al verde que yo veo, y ahí uno puede decir, hombre, nadie conoce de manera perfecta, pero sí de manera eficiente. El verde que ves es distinto al mío, pero sí es lo suficientemente eficiente para que lo distingamos en un semáforo. Y así, o sea, al final
el relativismo es autorrefutable, se refuta a sí mismo. No existen verdades objetivas. Pues acabas de afirmar una verdad objetiva. ¿Cierto? Esa frase famosa de Scruton que te dice, si todos te dicen que la verdad es relativa y que nada es verdad, te está diciendo que no le creas. Entonces no le creas, dice Scruton. Y un poco ese es el mensaje hacia el relativismo. El relativismo es, al final, crea la imposibilidad de comunicarnos. Esto lo dice mucho Joseph Pieper, que me encanta. Él dice, al final las palabras nos permiten darle un entendido, una casa a las cosas, pero además nos permiten comunicarnos. No solo es describir la realidad, sino la posibilidad de comunicarnos entre nosotros. El relativismo genera el babelismo, la imposibilidad de nosotros incluso interactuar en comunidad, o sea, crear conjunto, porque es que los animales tienen voz, pero no tienen palabra. Nosotros nos asociamos a partir del uso de nuestras palabras. Así importante es el lenguaje, y hoy que estamos en lenguajes deconstruidos y todo esto, pues qué importante volver a esa tradición clásica de la palabra, que además, hay que decir, y una última cosa, en el mundo católico tiene además un extra, y es que la palabra no solamente describe una realidad, sino que crea realidades. Estamos en, digamos, cuando uno lo ve desde la óptica cristiana, siempre la palabra acompañó la creación. Uno lee eso en el Evangelio de Juan, hágase la luz se hizo. Pero además, en los sacramentos, la vida sacramental tiene eso de, este es el cuerpo de Cristo y sucede la transubstanciación. Yo te absuelvo y el penitente queda absuelto. O sea, palabras que crean realidades, y eso es muy potente, porque es también ese poder, digamos, transformador. Cuando se dice tanto la palabra tiene poder, ahí está una gran respuesta a eso. Es que el cristianismo cree que la palabra es capaz de crear cosas. Esa es la fuerza. Y por eso la palabra no es solo, digamos, en su visión teórica, sino también teológica. Cristo es el verbo encarnado, el verbo hecho realidad. Qué brillante exposición sobre el relativismo, que si uno se remonta a sus orígenes desde el escepticismo, en efecto nace con un vicio lógico, ¿no? Y es que si nada podemos conocer, si nada podemos saber, tampoco podemos afirmar eso, ¿no? Claro. Es una contradicción lógica y una carencia epistemológica. Cuando se niega la verdad en todas sus acepciones, verdad moral, verdad ontológica, verdad lógica, florece esta famosa frase que se ha popularizado hoy en día: hemos llegado a un punto en que la opinión del idiota y del experto valen lo mismo. Porque si ya no existe la verdad, cualquiera puede hablar sobre cualquier cosa. Y esto es muy riesgoso, es una pendiente resbaladiza para que la ignorancia se vuelva la nueva verdad. Julián, quiero terminar destacando un pasaje, específicamente un epígrafe, que inaugura el libro y dice lo siguiente: la verdad es algo rarísimo en esta tierra. Es un epígrafe de René Girard, un pensador extraordinario, todavía no lo suficientemente conocido en lengua española. Cuéntanos un poquito sobre la elección de este pasaje, de este autor. Pues este prólogo que tuve la oportunidad de escribir, me llamó, de alguna manera sentí la necesidad o el deber de invocar a René Girard, en gran medida porque, esto creo que lo dice Paul Ricoeur, que dice que quizá René Girard será el filósofo más influyente del siglo XXI. Más o menos sostiene él que es una especie de maestro de la contrasospecha, que lo que fueron Freud, Marx y Nietzsche al siglo pasado, especialmente su impacto, pues porque Marx es del siglo antepasado, lo será de alguna manera René Girard para este. Y es impresionante porque a mí me pareció fascinante la vida de René Girard, sus tesis, sus ideas, al punto en que uno sabe siempre que las ideas tienen consecuencia. Una idea tiene o víctimas o beneficiarios, al final tiene su consecuencia. En el caso de René Girard, sus ideas hoy tienen un vicepresidente de la República de los Estados Unidos, para empezar. J.D. Vance, entre otras cosas, es un converso, gracias a la filosofía de René Girard. Y muchos, o sea, René Girard está empezando a darse a conocer mucho más en estos tiempos. Hay un autor que vive en los Estados Unidos, se llama Luke Burgis, que lo está dando a conocer mucho como al mundo, digamos, en general, cotidiano. Y lo que me fascinó de René Girard leyendo este libro suyo de Veo a Satán caer como un relámpago, hablando un poco al final del libro, él empieza a describir lo propio de esa idea de apasionamiento mimético. Y él dice que el tema clave del apasionamiento mimético es su característica obviamente contagiosa, inevitable. Es decir, es una especie de frenesí, de grito, de ira acumulada, o hasta como histeria colectiva que se genera,
que es imparable, que es un fenómeno de alguna manera imposible de frenar, irrefrenable, pero que tiene que lo natural de eso es siempre la muerte, por así decirlo, el chivo expiatorio. O sea, siempre ese fenómeno desemboca en la idea del chivo expiatorio, de ese que tiene que morir por la sociedad, que es una idea muy tradicional. O sea, todos tienen como ese mito fundacional, un crimen de fundación, Rómulo y Remo, Caín y Abel, todo ese fenómeno que está en el parto de una civilización muchas veces porque un grupo descarga como toda su noción de injusticia y toda su explicación de la violencia mimética en ese chivo expiatorio y por tanto tiene que sacrificarse para que de alguna manera se cree la paz de nuevo. Es un creador de paz, esa muerte del chivo expiatorio. A mí me parece súper interesante que a partir de esa lectura René Girard la aplica al fenómeno cristiano. Y él dice, hay algo de completamente nuevo en el mundo cristiano. Para empezar, el cristianismo es ese que se ubica del lado del chivo expiatorio, del lado del débil, del lado de ese que va a ser, por así decirlo, martirizado, que no es lo común. O sea, uno ve, qué sé yo, Fuenteovejuna, esta historia tradicional de Lope de Vega en España, que es todos matamos al tirano, la tradición del tiranicidio. O sea, vamos a acabar con... No, aquí hay una especie de este que matamos no lo debemos matar. Aquí hay algo. Caifás diciendo es preciso que muera para que se salve toda una nación, y René Girard lo presenta como casi que el gobernante ejemplar. Es interesante eso, el gobernante típico más bien, el que entiende que hay alguien que tiene que morir para que se consolide una paz. Pero en este caso dice, el cristianismo se va a ubicar del lado del débil, del lado del vulnerable, que a partir de ahí profetiza las dos fuerzas de la historia que van a predominarse, y que son un poco la actitud satánica, que es propia del libro, él está explicando toda la actitud satánica, que es esa de el desprecio al débil, la acusación especialmente al débil o a la víctima. Entonces, casos ejemplares, una mujer fue abusada, sí, seguro fuiste abusada porque quién sabe qué hiciste, eso es una actitud satánica. Pero por el otro lado está la compasión por el débil llevada al extremo. Y él dice, esa va a ser la actitud satánica y la actitud del anticristo. El anticristo le va a decir al cristianismo que esa filosofía que siempre ha predicado de compasión por el débil, que fue la actitud a nivel antropológico que lo hizo cultura planetaria, que lo hizo, digamos, trascender toda cultura y que toda cultura adhiriera a algo que no existía antes. Digamos, era clara la impiedad de los imperios anteriores, cualquiera que analices de civilización. Aquí hay un cambio de ponerse del lado del débil. Pero esto, los tiempos de ahora es la visión de ponerse del lado del débil de manera quizá exagerada, de manera incluso diciéndole al cristianismo, en tu propio campo te voy a ganar. Y esa es la del anticristo, que a mí me parece igualita al fenómeno woke. A mí René Girard me parece un gran profeta del fenómeno woke, porque te está diciendo, es esta la cultura del anticristo, es la compasión exagerada por el débil, al punto en que le dice al débil, quédate donde estás, quédate enfermo. Aplíquelo a la eutanasia, estás enfermo, no sé qué, hombre, acabó con tu vida. O sea, es una compasión tóxica, se le podría llamar. Es lo que hoy en día te falta empatía y no sé qué. Sí, pero cuando vas a ver esa empatía es una empatía tóxica. Todo este fenómeno es la realidad, la acusación al débil, no sé qué, y el que se ubica al lado del débil. ¿Qué me llama la atención y qué tiene que ver con este libro? Que en el lado acusador hay tiempos en la historia donde ese lado acusador es casi unánime. Y él presenta ejemplos como el mundo, digamos, de la Shoah, el mundo, digamos, el escenario del alza de Hitler, del Tercer Reich, el holocausto judío. Es un claro ejemplo de acusación a una población y se hace mimético de manera muy fácil, se hace casi unánime. Él dice que Nietzsche es un gran predicador de la acusación satánica. Recordemos esa idea de Nietzsche de que el cristianismo predica la moral esclava. Entonces es una especie de acusación al débil. No, yo predico la moral maestra, los fuertes, volvamos a los fuertes, al retorno de esos dioses fuertes. ¿Qué es lo interesante? En el mundo de Cristo, el apasionamiento mimético se apoderó incluso de los discípulos. Esto es lo interesante. Vemos un Pedro que negó a Jesucristo 3 veces. Vemos un Pedro y muchos de los discípulos que no fueron capaces de acompañar a Cristo en el momento de la cruz. Y él está analizando esto y él dice, pero aquí hay algo muy raro, muy extraño, que yo como antropólogo no soy capaz de explicar, que no me cabe dentro de mis parámetros explicar, salvo que esto sea la presencia de algo por fuera de todo lo explicable a nivel antropológico. Por fuera me refiero a un fenómeno sobrenatural. Y él dice, yo aquí debo admitir la presencia de algo que no puedo sino admitir que es sobrenatural. De otra manera sería imposible que estos hombres, después de ver la inclemencia de un imperio romano, estuvieran dispuestos a morir de las maneras más atroces, sumum supplicium se le llamaba a la crucifixión, de las maneras más tétricas,
dar su vida por una idea, por una postura, y es que Cristo resucitó. Solamente algo así es posible si esa gente estaba convencida de eso. Por tanto, ahí dice, y me parece interesante, esta es mi mejor manera de concluir que Jesús debió resucitar. Porque si no sería imposible que esta gente estuviera dispuesta a dar su vida y de la manera que la dio. Y eso significa que debió existir además en ellos la presencia de algo que el Evangelio de Juan, dice René Girard, menciona como el Paracletos, el defensor. Es muy interesante esa palabra defensor, porque es el abogado ante un juicio. Así como el Apocalipsis le llama acusador a Satanás, que es todo el transcurso del libro, la respuesta a ese acusador es este gran defensor. Y eso es un fenómeno sobrenatural que se apoderó de ellos. Y les dio la capacidad de ser una minoría contestataria cuando la violencia mimética se apoderó de todos los demás. Al punto en que se apoderó de ellos mismos, porque ellos fueron los que lo negaron. Pero luego tuvieron la fuerza cuando lo vieron resucitar y dieron su vida por esa verdad. Y por eso el libro se llama La vida por la verdad. Y ahí dijimos, no es posible en un mundo donde te van a cancelar, donde perderás todos tus privilegios, donde te van a desheredar, vas a perderlo todo, por mantenerte en esta verdad, no es posible hacerlo solamente con el esfuerzo humano. Se necesita la acción de algo, un fenómeno sobrenatural. Y a mí me encanta esa explicación de René Girard porque es también la idea de que los que queremos defender la verdad, hasta el punto de sacrificar todo, porque uno puede romantizar con la idea de dar la vida, pero dar la vida es también perder mi privilegio, mi trabajo, mi lugar, mi grupo, mi círculo, muchas cosas. Y solo para eso se necesita la ayuda de ese defensor, de ese paráclito, que te ayuda a defender la verdad en tiempos de martirio, en tiempos de dificultad. Y por eso me encanta toda esa historia de René Girard, porque creo que apunta de alguna manera también a esa misión que tiene este libro y que tenemos los cristianos de hoy. El de, como dice Jesús cuando se enfrentó a Poncio Pilato, ser testigo de la verdad. El epígrafe que eliges de Girard definitivamente no es azaroso, es cuidadosamente pensado, es muy acertado. En rigor, la teoría mimética de Girard es profética. Nos entrega unas herramientas muy singulares para comprender a la cultura de nuestro tiempo. Casi que uno podría decir que la teoría mimética, es decir, la teoría que explica las lógicas del deseo, que por cierto Girard extrae también de la literatura, ejemplos del Quijote, de Dostoyevsky, de Flaubert, de Stendhal, de cómo por ejemplo Madame Bovary termina deseando lo que desea por lo que lee, de cómo Julián Sorel, el personaje de Rojo y Negro, se transforma después de escuchar en una mesa de la cocina las conversaciones que están en otro lugar y cómo termina interiorizando ese deseo y modificando sus pasiones, o cómo Sancho Panza termina modificando sus deseos por el contacto con el Quijote, entre otros tantos. Si uno lleva eso al terreno de lo simple, uno podría pensar que hoy cientos, miles, millones de familias han abrazado, por ejemplo, las tesis del progresismo ideológico, no porque las hayan examinado, porque sepan qué son, sino porque tantos las han abrazado que ellos por mímesis imitan ese deseo, esa revolución tendencial. Julián, ha sido un gusto tenerte de nuevo. Invito a todos los suscriptores del canal a que compren este libro y nos volveremos a ver muy pronto. Gracias, Camilo. Un placer siempre estar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerde que también nos puede encontrar en Facebook e Instagram. Si le gusta nuestro contenido, por favor, dele me gusta y compártalo.